Pero algo se nos ha revelado. No lo vamos a entender al 100%. ¿Se entiende eso? Es un misterio, tiene un componente que es elusivo para nuestra capacidad humana de comprensión, pero que se nos ha revelado. La Trinidad es un misterio. Ahora, ¿se nos ha revelado que hay una Trinidad? Sí, se nos ha revelado, pero ¿podemos comprender todos los aspectos involucrados? No. Les dije, los testigos que van cuando nos purifican y dicen, no, porque la postura de los trinitarios no es lógica. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando la Biblia dice que algo es un misterio, está diciéndonos que no lo vamos a entender totalmente. O sea, es un conocimiento que se nos ha revelado, pero que tiene ciertos aspectos que no vamos a entender al 100%. Eso es lo que ocurre con el tema de la encarnación. Es decir, Cristo es Dios que se hizo hombre. Muy bien. Colosenses 2:8. No soy cualquiera de lectura. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¡Wow! ¿Qué es esto? Toda la plenitud de la deidad. Cristo es plenamente deidad. ¿Entiendes eso? Cristo es plenamente Dios. ¿Qué tal esta afirmación? ¿Acuérdense? Si tiene que dar un testigo de Jehová. ¿Sí? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y haber sido hechos completos en Él, es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Acá hay probablemente, aunque por supuesto Pablo no menciona por nombre, pero hay probablemente un rechazo velado del 12 hechos. ¿Sí? Esta idea de que Cristo es Dios, pero no puede tener un cuerpo, por lo tanto no puede ser humano. ¿Sí? Así como Juan dice que toda aquel que reconoce que Jesucristo es venido en carne, Pablo lo dice de otra manera, lo dice antes que Juan, así que podría ser que esta herejía fuese muy antigua, más de lo que a veces se ha pensado tradicionalmente. Es decir, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Él es Dios y tiene un cuerpo, y no hay problema con eso. Por más que algunos del pensamiento griego les guste decir que Dios no puede estar encarnado, porque Dios no puede estar contaminado con materia. Esa es una idea de error, es una idea de pensamiento griego, porque bíblicamente Dios se hizo carne. ¿Sabes? Es la variante paulina del verbo se hizo carne. ¿Sí? Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede en Cristo, el cual está sobre todas las cosas. ¿Cómo lo llama Pablo en Romanos 9:5? Dios bendito por los siglos. Ahora, aquellos que creen que Cristo no es Dios, generalmente en este texto dicen así. Bueno, acá la primera frase dice cuál está sobre todas las cosas, habla de Cristo, pero después lo que está después de la coma es como una doxología, es como que ahí de pronto Pablo cambió de tema, viene hablando de Cristo, ¿verdad? Y dice que cuál Cristo es sobre todas las cosas, bendito Dios por eso. ¿Se dan cuenta? Tratan de explicarlo de alguna manera. Sin embargo, cuando uno lee el texto en su contexto, realmente el texto está sugiriendo que se está hablando acerca de Cristo. Cristo es Dios. ¿Sí? Claro que si este no es el único texto que tenemos, uno puede decir, pero no será un poquito que nos está tratando de algo sutécnico acá. No es el único lengua, el único, porque yo se lo quiero mostrar. Hebreos 1, 7 y 8. Este es un texto muy interesante. Este es uno de los textos más contundentes del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la divinidad de Cristo. No tenemos tiempo para analizar el contexto, pero lean ustedes Hebreos capítulo 1 en su casa, o Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Y van a ver que en la primera parte de Hebreos, el apóstol Pablo está muy interesado en mostrar que Cristo es superior a los ángeles. ¿Sí? Incluso él va a decir en Hebreo que Cristo es superior a Moisés. No podría decir superior a Moisés. Chocolate por la noticia. ¿Quién no sabe que Cristo es superior a Moisés? Pero el tema es que nosotros tenemos que saber que para muchos judíos Moisés era algo así como la Virgen María para muchos cristianos hoy. Entonces, cuando Pablo le está diciendo Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés. Bueno, ya después de eso, ¿qué viene? Y Dios. ¿Qué puede ser superior? Dios, lo único que queda. Lean ustedes de Hebreo los primeros capítulos. En el primer capítulo, Pablo demuestra que Cristo es superior a los ángeles, y para eso cita
está en Salmo 45, si no recuerdo, 47. Veo el Salmo 45, 6 y 7. En el Salmo 45, David parece que dice: tu trono, oh Dios. Pero entonces acá, Pablo, y acá lo importante es cómo Pablo está usando la cita. Esto es muy importante. Cita este salmo de la siguiente forma. Esto lo pone en boca de Dios, Pablo. Y de los ángeles dice, versículo 7, el que hace a sus ángeles espíritus y llamas de fuego. Ese es otro salmo, ¿no? Versículo 8. Pero del Hijo dice, fíjense cómo él compara. De los ángeles, ¿cómo lo llaman? Son ministros. Llama de fuego. ¡Wow! Eso sí que es por encima del ser humano. Pero del Hijo, ¿qué va a decir? Muy por encima. Tu trono, oh Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. Claro, y acá lo que quiere decir, bueno, quieren hacer un tuerto con la traducción. Pero el texto dice eso. En griego dice eso. Me tomé el trabajo de buscarlo de vuelta antes del tiempo, que digo, qué bárbaro es esto, ¿no? Vamos a mirarlo bien, pero ahí eso dice en griego. O sea, ahí no dice, no, pero ahí lo que está diciendo es que el Hijo es el trono de Dios. Imagínense, si el Hijo fuera el trono de Dios, no podría ser superior a los ángeles. ¿Me explico? Tratan de darle esa vuelta, pero ¿cómo va a ser el trono de Dios? Eso no tiene sentido. Por supuesto, si ustedes lo miran en un contexto, no tiene ni mi cabeza. Lo que tiene sentido en la argumentación es que el Hijo es Dios y por lo tanto superior a los ángeles, porque si el Hijo fuera el trono de Dios, bueno, entonces, bueno, el trono puede ser muy bonito, pero es un trono, al fin y al cabo. Pero no es eso lo que Pablo quiere decir. Lo que Pablo quiere decir es que el Hijo es Dios. Wow, es así. Un tiro directo a la cabeza para los que niegan la realidad de Cristo. A ver, eso no lo tomen tan en serio. Muy bien. Ahí está. Primera de Juan 1:20. Y sabemos que el Hijo, fíjense la preocupación, mucho el texto de Juan que tiene importancia cristológica y que habla de la deidad de Cristo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice Juan después? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué tal? Este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? El Hijo Jesucristo. ¿Por qué Juan está tan preocupado por demostrar que Jesús Cristo, ¿sí? No Cristo nomás, Jesús Cristo, ¿sí? Jesucristo es Dios? Justamente porque aquellos que de la tendencia leonita niegan que Jesús sea hombre. Entonces él dice que es Dios y es hombre. Las dos cosas. No le podemos sacar ninguna. Muy bien. Acá hay un texto, no es primera de Juan, sino Juan 5, 16 al 18. Está mal la referencia de él. Fíjense, el Evangelio de Juan, nuevamente Juan. Acá hay un diálogo, ¿sí? Leamos los versículos como están en la Biblia. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Ustedes ven en el contexto anterior, Jesús sanó a un paralítico y lo hizo el sábado. Y le dijo, toma tu lecho y anda. ¿No? Y se enojó. Lío de primero. Y entonces los judíos tradicionales, porque Jesús entendía que él había violado el mandamiento del sábado, que había violado realmente eran sus normativas acerca de la observancia del sábado, no mandamientos como tal. Pero él no entendía que sí. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando. En la mentalidad judía, Dios, aún el sábado, de alguna manera trabajaba para el sostenimiento del universo. ¿Qué tal si Dios dijera el sábado, hoy me tomo vacaciones? Desaparece no solo este planeta, sino el universo entero, porque Dios es el sustentador, el sostenedor del universo, ¿sí o no? Los judíos tenían claro eso, Dios es el sustentador, entonces entendían que Dios de alguna manera, aún el sábado, seguía trabajando. Entonces cuando Cristo dice que mi Padre aún hoy trabaja, ¿sí? Aún hoy está trabajando, hasta ahí ellos se lo pudieron aceptar.
pero lo que no entendieron, no podían aceptar es la segunda parte. Y yo también trabajo. ¿Cómo que tú trabajas? ¿Trabajas con el Padre? ¿Tú te crees Dios? Ese es el problema, que tú estás reclamando que es Dios. Y de hecho ellos lo entendieron así. Versículo 18. Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, según ellos lo entendían, por supuesto, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, o sea que era el Hijo. Alguien puede decir, bueno, pero si es Hijo es creado. Después quiero decir algo con respecto al Hijo de Dios. ¿Sí? Pero ellos entendían, por lo cual él mismo se hacía como igual a Dios. Si Cristo era su Padre, él era el Hijo de Dios. Y si él era el Hijo de Dios, él se hacía Dios. ¿Cómo? A ver, la palabra hijo en la Biblia puede significar muchas cosas, pero una de las cosas que puede significar es que yo soy de la misma naturaleza que mi Padre. Por ejemplo, Dios le habla a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, haz tal cosa, haz tal otra. ¿Qué le está queriendo decir? Hijo de hombre es un semitismo para referirse a que Ezequiel es un ser humano. Hijo de hombre es hombre. Pero si hijo de hombre es hombre, entonces hijo de Dios podría ser Dios. ¿O no? Ese es el tema. Cuando Jesús se llama a sí mismo hijo de Dios, él está diciendo, yo soy ontológicamente igual que el Padre. Y ellos, claro, no pueden decir, pero no, ¿cómo sabemos? El tema es que eso dice el texto de Juan. Juan dice que ellos, cuando Jesús afirmaba que era hijo de Dios, entendían que él se hacía igual a Dios. Y no es que Jesús, alguien podría decir, bueno, pero, y Jesús podría haber, perdón, muchachos, ustedes no me están entendiendo, yo no soy igual que el Padre, pero yo jamás hice esa aclaración. Ustedes conocen una aclaración así. En ningún momento. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla en la sinagoga y casi lo apedrea, casi lo apedrea? En ningún momento hizo aclaraciones de ninguna índole. Él no hace aclaraciones. Yo dije eso. Bueno, si no le gusta, ustedes me dan carácter. Sí. Pero yo no voy a cambiar de opinión. Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, dice la Reina Valera, ¿sí? Yo soy. Y si ustedes se fijan en castellano, esto suena raro, ¿no? ¿Por qué no dijo yo era? Porque antes que Abraham fuese, o antes que Abraham naciera, yo era. Pero Jesús usa el presente, y en el griego también, o sea que la traducción está bien, no es que la persona que redactó no tenía muy clara la relación entre los tiempos verbales. Tenía bien claro, pero eso es lo que dice en griego. ¿Por qué Jesús dice yo soy? En el Evangelio de Juan, Jesús dice reiteradas oportunidades yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino de la verdad de Dios. Yo soy el pan de Dios. Yo soy la luz verdadera. Yo soy. Sería un problema de yoísmo, ¿no? No ese es el problema. Hay estudios muy elaborados sobre esto, pero es fácil de explicar la idea básica. Juan, o Jesús, en realidad, pero Juan es el que lo registra, está de alguna manera haciéndose eco de Éxodo 3:14. ¿Qué hay en el Éxodo 3? ¿Se acuerdan ustedes? El relato de Moisés cuando ve la zarza ardiendo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice? Que empiezan a hablar. Moisés habla con Dios, Dios le dice a Moisés, tiene que ir a Egipto y tiene que ir a mi pueblo. Y bueno, Moisés se resiste. No, yo no. ¿Cómo yo voy? No, yo ya estoy particular, tengo 80 años, imagínense. Manda ahora. No, tienes que ir, pero si yo voy, ¿quién me puede decir que me manda? ¿Sí? Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, y llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? Yo les responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así se le hace a los hijos de Israel, yo soy el que envió a vosotros. ¿Por qué Jesús usa yo soy? Porque yo soy es lo mismo que decir yo soy ese de Éxodo 13, que se le aparece a Moisés y habla con él, y dice que Jehová, yo soy Jehová. Que alguien puede decir, no, pero Jehová es uno solo. Ojo, el texto, vean un poquito antes de Éxodo capítulo 13. Versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jesús. Es más,
después de que el pueblo de Israel, si no lean lo que es Éxodo 33, ¿verdad? 34, cuando en el capítulo 32 el pueblo de Israel quebranta el pacto, se acuerdan del becerro de oro, y entonces finalmente se reconcilia con su pueblo con la mediación de Moisés, pero Dios le dice, está bien, vamos a restituir el pacto, pero yo no voy a ir delante de ustedes, porque tengo miedo de destruirlo, ¿saben? Por eso ustedes son bastante cabeza dura. Entonces, ¿saben entonces qué vamos a hacer? Yo voy a mandar mi ángel, el ángel de Jehová, delante de mí. El ángel de Jehová, o sea, el ángel de Jehová no es Jehová. Pero fíjense lo que se sigue diciendo, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver cómo. Era el ángel de Jehová que apareció en la zarza, o es Jehová. El ángel de Jehová es Jehová. ¿Se dan cuenta de eso? El ángel de Jehová es Jehová. Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El ángel de Jehová es Jehová. Y cuando Jesús dice, yo soy, de Éxodo 3:14, cuando dice, yo soy yo. Es el mismo. Yo soy el yo soy. Yo el gran yo soy, ese soy yo. Él está diciendo, yo soy el ángel de Jehová, o sea, yo soy Jehová. ¿Se dieron cuenta de eso? Por eso lo usa en presente. Porque en el texto griego del Antiguo Testamento, eso el 14 está presente. Entonces Cristo dice a propósito, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto, si ustedes ven, se dan cuenta que ellos lo interpretan como que Jesús está haciendo una afirmación de su divinidad. Juan 20:28 respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Wow! Juan 10:33, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para pegar y Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas no creáis? Los judíos le contestaron, no te pegamos por ninguna obra, sino por blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea que los judíos entendían que Jesús afirmaba que él era ¿qué? Dios. Ahora, si realmente había una especie de mala interpretación de las declaraciones de Jesús podría echar antes de tirar una piedra. Me parece que no lo estamos entendiendo. Yo no soy Dios, pero no encontramos nada de eso. Lejos de eso, Jesús afirma que lo que dijo está bien. Versículo 34, Jesús me respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije Dios sois? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, una no se puede violar. A quien el Padre santificó y envió a uno de vosotros decir blasfema porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Jesús los desafía, le dice, si Dios te dijo dioses sois a los jueces, a los seres humanos en el Antiguo Testamento, se lo está diciendo al Hijo, ¿cuál es el problema? Con más razón si se lo dice al Hijo. Y fíjense que en este texto, nuevamente, Hijo de Dios es lo mismo que Dios. Así lo entendieron. Tito 2:3, hablando de la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 1:3, ese texto que está al final, porque es un texto clásico, ¿sí? Para hablar de la divinidad de Él. Yo puedo decir algo más para cerrar la oportunidad, pero quiero cerrar esto porque nosotros estamos teniendo resurgimientos dentro del adventismo actualmente, rebrotes de señarianismo. Algunos dicen, tenemos que restaurar los siglos antiguos del adventismo. Muchos de nuestros pioneros no querían que Cristo era Dios, entonces ese es un himno antiguo. Pero cuando Ellen White habla de los siglos antiguos, jamás menciona la divinidad de Cristo. Jamás. ¿Sí? Ella se refiere a los pilares del adventismo. ¿Cuáles son los pilares del adventismo? La doctrina del santuario, el sábado, el estado de los muertos, ¿sí? La no inmortalidad del alma, la segunda venida de Cristo, los tres mensajes angélicos. Nunca menciona la venida de Cristo. Sacar a Cristo de su contexto. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces acá algunos dicen, no, pero ahí delante de él hay que poner un. Era un Dios. Pero eso no dice el texto griego. Algunos dicen, no, pero esto es como traducir del inglés. Cuando en inglés ustedes sacan el artículo da, que muchas veces en castellano hay que traducir con el un era. Sin embargo, este no es el caso, porque es lo que nosotros en castellano llamamos, por lo menos en la secundaria, parece que las cosas cambian, un predicativo obligatorio. Es decir, cuando yo estoy diciendo que el verbo era Dios, ¿sí? Si yo estoy usando la palabra Dios como una especie de adjetivo, es como si yo digo, el perro es lindo. No puedo decir el perro es un lindo, ¿verdad? No tiene sentido. El perro es lindo, sin artículo. ¿Sí?
¿sí? No puede haber artículo indefinido. Acá tampoco puede haber. Eso ocurre en el capital y ocurre en el griego. No podemos meter un artículo indefinido porque no es gramatical correcto, sintácticamente correcto. Lo que el texto dice es que el verbo es Dios. Y no hay nada que hacer, eso es exactamente lo que dice el texto. ¿Sí? Juan 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, es interesante. Algunas versiones, creo que la Reina Valera, dicen el unigénito Hijo. Sin embargo, pareciera ser que el texto griego original decía el unigénito Dios, o sea, el único Dios. El único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nadie vio jamás a Dios, pero Dios dio a conocer a Dios. ¿Qué tal? Estoy tomando la Biblia de San Henry. Hay una cantidad de textos que nos hablan de la humanidad de Cristo. En general, ese es un problema que nosotros no discutimos demasiado porque nadie cuestiona que Cristo es un ser humano. Hasta los liberales que Cristo es un ser humano. El problema con los liberales es que niegan su divinidad, no su humanidad. Su humanidad no la cuestiona. ¿Está bien? Solo por usar un título de ejemplo, Lucas 12 nace, Mateo 8:24 duerme, ya vimos que Canabal, Mateo 18 tiene hambre, Juan 4:6 se cansa, Juan 19:28 tiene sed. Y podríamos citar decenas y decenas más, pero no viene al caso. Ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas para entender la cuestión de la encarnación? Acá nos vamos acercando medio que al final. Textos básicos, Mateo 1:18-25, Lucas 1:26-28, donde se nos habla de que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Es Cristo un ser humano? Sí. Ahora, ¿los seres humanos son concebidos por el Espíritu Santo? No. O sea que Jesús es un ser humano, pero no es un ser humano cualquiera. ¿Verdad? Normalmente todos los seres humanos nacen del padre y de la madre. Que algunos no lo quieren reconocer, que es otro problema. Pero normalmente todos tienen un papá y una mamá. Y algunos papás se hacen lo quinto y no lo quieren reconocer en el registro civil. Eso es otro tema, ¿verdad? Todos tienen. Los únicos que no tienen papá y mamá humanos son Adán y, bueno, Eva. Por supuesto, los primeros seres humanos. Lo que pasa es que, acuérdense que Adán es un nombre genérico para humanidades. ¿Sí? En Génesis capítulo 5, Adán son Adán y Eva, el hombre y la mujer. ¿Sí? Ellos dos, efectivamente, no fueron infiltrados de la formación, ¿verdad? Y Cristo tampoco, Cristo cuando se encarna, tampoco tiene un padre humano. Tiene el padre primo. Bueno, no. Es una cosa especial, ¿sí? La concepción por el Espíritu Santo, el nacimiento virginal. O sea que es único, no hay nada. Ahora hay otro problema, pero hay unas palabras en la Biblia que nos generan dificultades. Una de ellas es el término unigénito que aparece en la Reina Valera en otras versiones en otros idiomas, en griego es monogénesis. ¿Sí? Porque unigénito suena a único nacido. Entonces, ¿cómo que es un nació? En realidad, la palabra monogénesis, por una cuestión errónea de interpretación del término, no significa realmente uno nacido, sino que significa simplemente único en su clase, podría ser. Y de hecho, el Nuevo Testamento en algunos contextos lo usa claramente en ese sentido. Yo lo vi en texto, ¿verdad? De los 9 veces que la palabra monogenes aparece en el Nuevo Testamento, 5 se refieren a Cristo. ¿Sí? Pero se usa también para el hijo de la viuda de Naín, para la hija de Jairo, para el muchacho endemoniado, ese que es poseído de Cristo lo sana. También se usa en Hebreos 11:17 para referirse a Isaac. Ahora acá tenemos una pista interesante. Isaac era hijo único. No, ni siquiera era el primero del paso. Pero era único, no en el sentido de que era el único hijo de Abraham, porque de hecho no lo fue, sino en el sentido de que era el elegido. Él era único, el hijo de la promesa, él es el elegido. Entonces, la misma situación nosotros podemos aplicar a Cristo. El término monogenes no es unigénito realmente, aunque las versiones antiguas con influencia de ciertas discusiones por el siglo V que interpretaron monogenes como viniendo de único engendrado, se lo interpretaron así, en realidad significa el único que es único. ¿Sí? Otro término
Ese término se usa a veces para hablar de Jesús. Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Yo le puse ahí esta mentira, la preeminencia de Cristo por sobre la creación. Ustedes pueden decir, ¿cómo sabemos nosotros eso? Solo un texto les leo para que ustedes vean eso. Romanos 8:29, si ustedes quieren ver. Ahí hay otro más. No tenemos tiempo de verlo todo. Romanos 8:29, Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios quiere que los que se van a salvar sean conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, primogénito, ¿cómo lo entendemos nosotros? Primogénito es el primer hijo. ¿Está bien? Ahora, ¿Jesús es el primer ser humano? No, pero sí es más importante. ¿O no? Bueno, el término primogénito, incluso en el Antiguo Testamento, a veces tiene la connotación de principal. El primogénito es el primero en preeminencia, no desde el punto de vista de orden cronológico. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:5, Cristo es el primogénito entre los muertos. ¿Cristo es el primero que resucitó? No. Por supuesto que no, hubo muchos antes del Antiguo Testamento resucitaban, pero sí es el más importante, porque si Él no resucitaba, todos los demás tampoco. ¿Se entiende eso? Ni nosotros vamos a resucitar los que vemos. Filipenses 2:5-11, este texto es muy importante para entender la naturaleza divina y humana de Cristo. Yo diría que es el texto más importante. ¿Qué dice Filipenses 2:5-11? Habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, para nosotros la palabra forma puede referirse al contorno de algo, ¿verdad? ¿Sí? Forma. Pero en el griego, forma puede significar esencia. Para, por ejemplo, Aristóteles, para él la forma de algo es la esencia de algo. O sea que lo que Pablo está diciendo es, aunque existía en esencia siendo Dios, ¿sí? No consideró el ser igual, que acá usa la palabra isos. ¿Qué es isos? Ustedes conocen la palabra isósceles, triángulo isósceles, triángulo que tiene sus tres lados iguales. Bueno, esa es la palabra que se usa acá. El ser igual a Dios, como algo acá en verdad, sino que se despojó a sí mismo. La palabra es que no, se vació, pero no discute. Entonces Cristo cuando se hizo hombre dejó de ser Dios, que se vació de su divinidad. ¿Es eso? No. Ahora ven. Pero dice ahí literalmente se vació, tomando forma de siervo. O sea, él se hizo un siervo, en forma, ¿sí o no? ¿Se hizo un ser humano? ¿Se hizo siervo? Sí, no cabe la menor duda. No puede haber un siervo, no puede haber mayor contrato entre Dios y el hombre. Así entonces, semejante, opa, acá me cambiaron la palabra. Usa como es semejante. Ahora, ¿la semejanza necesariamente es igualdad? No. No es igualdad necesariamente. La palabra justamente semejanza admite la posibilidad de que algo muy parecido, pero puede haber alguna diferencia. Es semejante, es en castellano lo mismo, una idea similar. O sea, es igual a Dios, se hizo siervo, es un ser humano, pero con respecto a los seres humanos que existen en la actualidad, ¿cómo es? Igual, semejante. El Padre. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, es hombre, por forma de hombre es hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y hombre que soy, pero no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay una discusión. ¿En qué sentido Jesús se vacía de sí? ¿Sí? Cristo no dejó de ser Dios, pero peló su divinidad. ¿Qué dice Juan 17:5 en la oración sacerdotal de Jesús? Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes del mundo existiera. Yo tenía una gloria. Cuando Cristo estaba todo el tiempo la gente quedando así, sigue enseguecido de su gloria, no. Hubo un momento donde la gloria de Dios, la divinidad, fluyó a través de su humanidad como el monte de la transfiguración, ¿de acuerdo? Pero era una excepción. Normalmente Jesús no generaba esa gloria. Eran excepciones. Semejanza. O sea, Cristo no se vacía, sino que se autolimita, no va a utilizar todos sus atributos divinos, no va a estar todo el tiempo mostrando su divinidad. Sigue siendo Dios, pero está de alguna manera velado por su humanidad.
la semejanza. ¿En qué sentido Jesús era semejante a nosotros? Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un ser, a llegar a ser misericordioso y el sumo sacerdote en las cosas que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Era semejante a nosotros. ¿Semejante es igual? No necesariamente. Hebreos 4:15. Jesús era plenamente humano, pero no era completamente igual a nosotros. Primero, nunca pecó. Hebreos 4:15. 2. No tuvo padre humano. 3. Nunca dejó de ser Dios. Ahora, creo que esta es la última afirmación. Algunos dicen que ¿cómo? Hebreos 4:15 dice que fue tentado de todo según nuestra semejanza. Pero si él era Dios, entonces él la tenía fácil, porque nosotros nos cuesta resistir las tentaciones, pero porque somos seres humanos. Pero si uno fuera Dios, era muy fácil, ¿verdad? Era simplemente, o Jesús tuvo que resistir la tentación realmente. Hebreos 4:15 dice que fue tentado de todo según nuestra semejanza, pero no hay tentación si no hay algo dentro de mí que jale de alguna manera y que tenga la posibilidad de responder positivamente a esa tentación. Ahora, es verdad que Jesús fue tentado, pero no fue tentado en todos los aspectos de los cuales nosotros somos tentados como seres humanos. ¿Por qué? Porque para empezar Jesús no fue tentado a usar marihuana, porque no se conocía dónde vivía. No se vio tentado a mirar cosas que había en la televisión porque no la había. Pero la dinámica de la tentación es similar. ¿En qué sentido? La tentación apela a lo que nosotros somos y a aquello que nos puede atraer.